qué alegría poder entrar en esta forma de comunicarnos virtual, pero de corazón a corazón, donde podemos expresarles nuestro amor y, bueno, ese compromiso que tenemos de servirle al Padre de los cielos. Y bueno, hoy nuestro turno es para el Rey Salomón en este día de altar, de oración. Y hay mucho que aprender de parte de Dios a través de este mensaje. Hay un gran mensaje y lo primero que quiero decirles es que en el Señor todo tiene un propósito. Algunas veces pensamos, ¿por qué me sucede esto a mí? Algunas veces pensamos, el Señor se olvidó de mí, pero todo tiene propósito. A veces el Señor permite situaciones, cosas para que crezcamos, para que le busquemos, para que cambiemos, para que volteemos nuestros ojos de mirar en la dirección que no es la correcta y volver los ojos a Cristo y volver a concentrarnos en todo lo que es el propósito de Dios. Quiero decirles que cada uno de nosotros tenemos un propósito, que fuimos creados con propósito. No fuimos creados como algo que no tiene sentido. Tú y yo fuimos creados con propósito y con habilidades, con talentos, con diseños especiales que compaginan perfectamente con el propósito mayor de Dios, que es salvar a la humanidad. Así que le pido al Señor que bendiga este tiempo, que bendiga a las familias que están presentes, conectadas, las personas que de todo corazón vienen a buscarle, a dedicarle algo de tiempo a Dios, a alimentarse con su palabra, a recibir del Padre la sabiduría, a recibir la dirección, a entrar en comunión con el Espíritu Santo y a pedir revelación, más que a pedir los favores que el Señor nos da día a día, es a ofrecernos como sacrificio vivo y decirle al Señor: aquí está mi vida, aquí están mis manos, aquí están mis talentos, Padre, utilízalos. También, obviamente, pedimos por protección de nuestra familia, pedimos vallados especiales. Padre de los cielos, te pedimos que cubras, Señor, nuestras casas, que cubras nuestros trabajos, que nos guardes en los secretos de tu presencia, donde el enemigo no tiene poder, que guardes nuestras finanzas, que tu sabiduría, que tu Espíritu Santo sea hablando día a día, tomando el control de nuestras emociones, tomando el control de nuestra vida y permitámosle al Espíritu Santo que dirija nuestros pensamientos, que conecte nuestra lengua con la propia sabiduría que viene de lo alto. Así que este tiempo trae un mensaje de parte de Dios y hoy miraremos a nuestro rey Salomón, un rey muy sabio, pero también lleno de muchas controversias y lleno de mucha polémica. Al día de hoy, pues las personas miran al rey Salomón en medio de la sabiduría, pero como hijo de Dios, como rey colocado por Dios, exaltó el nombre del Señor durante mucho tiempo. Y vamos a ir mirando algunos fragmentos de su vida, como una especie de biografía, pero miremos qué podemos extractar de su vida, de sus aciertos y de sus errores, para que nosotros también en nuestra vida, que también tiene propósito y sentido, podamos ir haciendo los ajustes que sean necesarios para que nos alineemos con el propósito mayor del Señor. Así que, bueno, nuestro rey Salomón, el hombre más sabio de la tierra, el versículo central dice, Primera de Reyes 3:12, dice: he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes que ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Era tal el momento que vivía el rey Salomón en medio de la opulencia de su reino, que el Señor le habló, y más adelante vamos a tocar el tema. Le habló y él en humildad le pidió la sabiduría, porque él lo tenía todo, tenía las riquezas, tenía el poder, pero
en ese momento sabiamente le pidió la sabiduría y el Señor le dio la sabiduría. Quiero mirar para entrar en el contexto de la vida del rey Salomón, cómo fue David su padre, el rey de Israel, el hombre que tenía el corazón conforme al Señor. Y en los últimos años del rey David, donde también había ganado muchas batallas, donde el Señor lo había respaldado en medio de las luchas y el propósito de conquistar la tierra prometida y mantener el nombre del Señor en alto, David pues estuvo en muchas batallas, pero en el corazón de David estaba construir un templo para Dios. Pero el Señor le decía: has derramado mucha sangre, vamos a dejar que tu hijo construya ese templo. Pero el rey David se encargó de construir, de buscar los materiales, los mejores materiales, la mejor mano de obra, lo más exquisito para construir un templo para el Señor. No escatimó en gastos, en traer la mejor madera, lo mejor, para el Rey del Cielo, lo mejor. Igualmente empezamos al día de hoy para nuestro Rey, para el Dios de los cielos, debemos entregar lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro corazón, lo mejor de nuestra actitud, lo mejor de nuestro servicio. ¿Qué cosas al día de hoy tenemos para ofrendarle a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que nosotros lo damos a migajas? ¿Cuántos dones, cuántos talentos, cuántas habilidades nos ha dado el Padre y nosotros escatimamos en esos dones y talentos para no ponerlos al servicio de nuestro Señor? ¿Cuántos de nosotros tenemos una habilidad en cantar, en tocar un instrumento, tenemos habilidad para hablar, para transmitir? ¿Cuántos somos conocedores de la palabra, pero nos reservamos hablar y compartir la palabra de Dios con tantas personas? Y este es el primer mensaje y la primera exhortación que quiero hacerles. Para el Rey de Reyes, lo primero y lo mejor. Y se llegó el tiempo en que David fue viejo y dejó este legado tan importante y esta misión tan importante a su hijo Salomón. Y en Primera de Reyes 2:3, hay esta fracción, hay toda una serie de recomendaciones que el rey David le hacía a su hijo, pues llevándolo a que tomara con seriedad ese reino, honrando al Señor con cada uno de sus actos. Pero en este versículo 3 se concentra mucho de lo que el rey David le dijo a su hijo. Primera de Reyes 2:3, que dice: cumple los mandatos del Señor tu Dios. Primera de Reyes 2:3, miren lo que le decía su padre a su hijo Salomón antes de tomar el reino. Dice: cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue las sendas y obedece sus decretos, sus mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés, y así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Este fue el mensaje central que el rey David le dijo a su hijo Salomón antes de entregarle ese reino tan grande que había conquistado y por el cual el Señor pues también le había respaldado en medio de cada batalla. Pero le entregaba a Salomón además los materiales del templo y todas las instrucciones para construir un templo maravilloso para el Señor. Y aquí también nos cabe una nueva anotación importante. En aquella época se construyó un muy buen templo para Dios, y al día de hoy seguimos construyendo templos para el Señor, donde honramos al Rey de Reyes, a nuestro Señor, al Padre de los cielos, y a nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, lo honramos. Pero para muchas personas hay una confusión y pensamos que Dios está solamente en el templo, Dios está solamente en esa edificación de ladrillo que vamos y en la cual nos congregamos y nos reunimos pues todos los fines de semana, o de vez en cuando hacemos
un evento especial, vamos a esa iglesia, a ese templo especial y ahí está Dios, pero Dios también está fuera de ese templo y Dios también está en tu corazón, está Dios. Nosotros somos los fieles reflejos del amor de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, todos los que hemos nacido de nuevo, vino a vivir en nuestro corazón y nosotros somos reflejos. Así que cuando miramos a Pablo, él nos dice que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo somos todos los que hemos nacido de nuevo, todas las personas que hemos recibido al Señor Jesús como Salvador de nuestra vida, los que hemos aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como Rey y como Salvador de nuestro. Y la iglesia, que es una sola, compuesta de muchos miembros, en las cuales estamos tú y yo, estamos construidos de piedras vivas. Esta iglesia, a diferencia de la iglesia de Salomón, es una iglesia viva, compuesta por piedras vivas. Nosotros construimos las columnas, nosotros somos los que sostenemos en esta tierra el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros actos revelan el amor de Dios en cada uno de nuestros actos. Nuestros actos reflejan esa misericordia de Dios, nuestros actos reflejan la dirección y la sabiduría del Espíritu Santo. Así que tú y yo somos esa iglesia, tú y yo somos esas piedras vivas, tú y yo somos esos representantes de Dios aquí en la tierra para dar amor, para dar bendición, para entregar lo mejor de nosotros, para dar de lo que el Señor también nos da constantemente, con lo que nos sostiene. Y esa es parte de la función especial que tenemos. Ahora vamos a entrar un poquito en materia, mirando a nuestro rey Salomón, cómo fue su vida, y hablemos un poquito de las generalidades del rey Salomón. Pues entendemos, y creo que todos lo sabemos, fue el tercer rey de Israel. El territorio de Israel, el territorio el pueblo de Dios se regía por jueces. El Señor había colocado jueces, uno tras otro, jueces para gobernar y para dirigir las diferencias que había en el pueblo de Israel, pero constantemente pues caían en pecado y bueno, morían los jueces, y al tiempo se levantaba un nuevo juez para juzgar al pueblo, pero ellos decidieron pedir un rey. Y fue así como vino el rey Saúl, por cierto, un poco polémico, y luego lo sucedió el rey David, y este es nuestro tercer rey, el rey Salomón, un rey que recibió mucho respaldo del Señor, un rey que honró también el nombre de Dios durante mucho tiempo. El rey Salomón más o menos vivió por el año 1000 antes de Cristo hasta el año 940 antes de Cristo, y su reino duró alrededor de 40 años. O sea, por 40 años reinó el rey Salomón. Podríamos decir que fueron 950 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, estaba reinando el rey Salomón. Y algo importante es que de la simiente del rey Salomón también vino el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que él está como parte de los eslabones de la simiente de nuestro Señor Jesucristo. Las características más importantes del rey Salomón fueron la sabiduría. Y ahora tocaremos un poco el tema de la sabiduría. Se caracterizó por su sabiduría, se caracterizó por su estilo de gobierno pacífico, se caracterizó por su diplomacia, se caracterizó por la opulencia que vivió el reinado, se caracterizó por tener la sabiduría para gobernar a su pueblo y también poder expandir ese territorio a través de muchas estrategias. Tuvo un poderío muy grande, un poderío militar, de carros, de coches, de guerreros. Tuvo un poderío de comercio, un poderío muy grande también en oro, al punto de que la plata para esa época tenía muy poco valor, porque el rey Salomón era muy rico en oro y en muchas pertenencias que tenía. Y su poderío era un rey temido, porque al chasquido de sus dedos
todo el poder de sus tropas podrían destruir cualquiera de los reinos que le circundaban. Así que, hablando de estas generalidades del rey Salomón, pues fue un rey que tuvo demasiado respaldo de parte de Dios. Y había una polémica especial también a la hora del rey Salomón en entrar al poder. Pero el Señor le había pedido a David que reinara Salomón. Pero dentro de los hijos de David había un hijo que era mayor que Salomón, que se llamaba Adonías, y él era un pretendiente del reino, y él se creía pues que iba a ser el rey sucesor al morir su padre David. Pero un evento bastante desafortunado, Adonías pues murió por un mandato de Salomón, y bueno, es un tema bastante amplio para tocar, pero ahí se corroboró lo que el rey David dijo en Primera de Reyes 1:30, que dijo que como yo he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, así lo haré hoy. Así que este versículo corrobora esa herencia en el trono que recibió nuestro rey Salomón. Y vamos a hablar un poquito tal vez del elemento más importante, que fue la sabiduría del rey Salomón. Y esto lo vamos a encontrar registrado en Primera de Reyes 3, del 9 al 12. Hay un poquito antes y un poquito después algunos versículos que también corroboran esto, donde él en sueños habló con el Señor, o el Señor le habló, y él, después de hacer levantar un altar y hacer un sacrificio para Dios, el Señor le habló en esa noche. Pero quiero leerles esta parte tan importante con la que se centra el por qué Dios le otorgó tanta sabiduría a Salomón. Primera de Reyes 3, del 7 en adelante voy a leerles. Dice, versículo 7, ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Versículo 8 nos dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar en su multitud. El versículo 9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? El versículo 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, que es un momento donde el Señor escuchaba lo que Salomón le hablaba, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Esta porción tan importante de la Escritura nos habla de ese corazón y de ese lugar donde tenía nuestro Señor a Salomón. Y al Señor le agradó eso que él pidió, ¿no? Digo, como no pediste para ti ni días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, que usualmente nosotros como hombres carnales, en nuestra parte carnal, siempre estamos pendientes de mandarle al Señor, Señor, mándame riqueza, Señor, mándame prosperidad, Señor, mándame, supérame, prospérame. Este es el mensaje que usualmente le mandamos al Señor. Y nos olvidamos de las promesas de Dios, nos olvidamos de que el Señor es suficiente, nos olvidamos que el Señor nos dice, nada te faltará. El Señor nos dice, no te preocupes de que habréis de comer, ni que habréis de beber, ni que habréis de vestir. Y aún cita a Salomón
Dice que ni aun Salomón se vistió como las flores del campo, con la soberanía que le dio Salomón. Él dice, buscad primero el reino de Dios, dice la escritura, ¿no? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo os será añadido. Aquí esta parte quiero entrelazarla entre lo que Salomón pidió y lo que realmente el Señor nos manda en su escritura. Buscad primero el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos buscado el reino de Dios y su justicia? Entendamos que la justicia de Dios no es la justicia del hombre. Entendamos que la justicia de Dios es la misericordia. La justicia de Dios es el amor al prójimo. La justicia que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo es si te dan en una mejilla, vuélvele la otra. Si te piden la capa, entrega la capa. Si te piden que cargues la carga una milla, llévale dos. Si te piden que si te piden prestado, darle. O sea, es la forma como la justicia de Dios opera. El Señor obra en justicia cuando nosotros, siendo pecadores, nos da la salvación, nos da el perdón. Así funciona la justicia de Dios. Y el versículo dice, buscad primero la justicia de Dios, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo os será añadido. La promesa de Dios dice, todo os será añadido cuando primero busquemos esa justicia, el reino de Dios y su justicia. Así que Salomón verdaderamente pues lo hizo supremamente bien, y eso a Dios le agradó. Por eso le otorgó tanto poder, por eso le sostuvo tanto tiempo en ese reino. Así que qué bueno que esto nos sirva de reflexión para nosotros decir, Padre, yo me rindo a mi carne, Padre, yo me rindo y empiezo hoy a confiar en tu provisión, empiezo a confiar, Señor, en tu palabra, empiezo a confiar en tu promesa, Señor. Ayúdame, dame sabiduría, dame dirección para servirte, para honrarte, para agradarte, Señor, utilízame, Padre Santo. Quiero servirte, quiero ser testimonio del amor tuyo en la vida de los demás. Qué forma diferente de vivir la vida, Señor. Aquí están mis manos, utilízalos, Señor. Aquí está mi mente, mis talentos, utilízalos, Padre de los cielos. Esa es la forma como nosotros podríamos agradar al Señor, y yo les garantizo, el Señor se encargará de tus cargas, el Señor se encargará de bendecir la obra de tus manos, el Señor se encargará de abrir puertas para tu negocio, el Señor se encargará de abrir puertas en medio de la profesión que tengas, en medio del emprendimiento que hagas, en medio del trabajo que tengas. El Señor será suficiente abriendo puertas, poniendo gracia en tus palabras, poniendo gracia en tu vida, poniendo lo sobrenatural que el Señor sabe poner para sus hijos que le aman y le buscan y le honran. Esa es parte de este mensaje que quiero entrelazar con esa sabiduría, y en medio de esa opulencia que manejó nuestro rey Salomón. Ahora miremos un poco el tema del templo de Salomón. Esto, como les decía al comienzo, esto está registrado en Primera de Reyes 6, donde el rey David le encomienda ese legado tan importante. El rey David vibraba por el Señor. El rey David fue un adorador del Rey de Reyes, un adorador del Señor, y pues le hizo muchos salmos y habló mucha sabiduría y alababa a Dios con júbilo, con gozo. Hay mucho que aprender del rey David. Y todo este legado de materiales y toda esta encomienda que le hizo el rey David a Salomón tenía que ver con ese corazón tan grande que tenía él para amar a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo está tu corazón para amar a Dios? ¿Cómo está la casa de Dios? ¿Cómo está la casa donde te congregas? ¿Cómo está la iglesia donde te congregas? ¿Cómo están los pastores que traen palabra y sabiduría? Los que oran por ti. ¿Cómo están estos siervos de Dios que son ministros? ¿Cómo están los misioneros que te rodean? ¿Cómo está tu ministerio? ¿Qué estás haciendo por exaltar el nombre de Dios? ¿Qué estás haciendo porque el reino de Dios, el templo de Dios, todo lo que viene de parte de Dios sea magnificado, sea engrandecido? ¿O simplemente somos unos
unas personas que escuchamos la palabra, creemos en Dios, pero solamente hacemos alguna oración, tal vez en la mañana, tal vez en la noche, tal vez en el día elevamos una oración al Rey y creemos que eso es suficiente. Pues no es suficiente. El Señor demanda de nosotros alabanza, el Señor demanda de nosotros que le sirvamos, el Señor demanda de nosotros que, como nos encargó nuestro Señor Jesucristo, que llevemos el mensaje de salvación. Todas estas cosas son importantes porque ese sentir que tuvo el rey David lo transmitió a su hijo Salomón. Y al día de hoy, pues el mensaje no es que qué bueno que ellos construyeron un templo. El mensaje de hoy es qué bueno que tú tienes los pies puestos en la tierra, que el Señor nos ha regalado salud, que el Señor nos ha dado talentos y habilidades para respaldar el nombre de Dios, para exaltar el nombre del Altísimo, para presentar defensa de ese evangelio que tenemos nosotros con mansedumbre, sí, pero presentar el nombre para decir con orgullo, para levantar el pecho y la frente y decir soy hijo de Dios, Jesucristo vive en mí, recibí a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi camino, Cristo es mi pastor. Esa forma como nosotros podemos hacer que el nombre de Dios sea exaltado. Así el rey Salomón construyó lo mejor, porque su padre se lo había encomendado y porque pues estaba en ese momento, habían todas las capacidades para hacerlo. Y se habla de un templo que tal vez al día de hoy ninguno de los templos que hayan sido construidos hubiera superado la grandeza y el gusto y lo exquisito de lo que se construyó para Dios en aquella época. Al día de hoy tal vez no se ha construido aún un templo como ese que fue destruido por Nabucodonosor posteriormente. Y bueno, esto pues pasó a ser historia, pero el día de hoy, ¿qué hay en tu corazón para que el nombre de Dios y el templo de Dios y todo lo que tiene que ver con el Señor sea engrandecido? Bueno, continuamos entonces con nuestra presentación y miremos cómo Salomón obtuvo aún más riqueza de la que le dejó su padre. Él fue un estratega, realmente Salomón fue un estratega. El rey David le había dejado muchos territorios conquistados, el rey David le había dejado pues toda esa opulencia, todo ese poderío. Y Salomón expandió ese territorio por medio de alianzas con otros reinos, para lo cual empezó a debilitar su parte espiritual, porque empezó a recibir pues de otros reinados, entró en matrimonio con otros reinos y empezó a entrar en el pueblo de Dios la iniquidad. Empezó a entrar la adoración a otros reyes, a otros dioses, porque esas reinas que él recibió como esposas pues traían unas creencias y traían dentro de su parte espiritual, él permitió que se levantaran altares para hacer sacrificios y para honrar a otros dioses que no eran Jehová de los ejércitos. Entonces empezó a filtrarse en la cultura de Israel esa adoración a dioses falsos, a dioses paganos, y empezó a haber un deterioro en la calidad espiritual del reino. En la medida que se enriquecía el reino, también se empobrecía la parte espiritual. Y yo quiero también en este momento hacer un paréntesis diciéndote que no permitas que el día que entre la riqueza se deteriore tu calidad espiritual. No permitas que el día que el Señor permita que tú pues obtengas unos beneficios económicos, nunca olvides al Señor. Ten presente que el nombre de Dios siempre será el primer lugar, independientemente de la riqueza que tengas, independientemente del momento que estés viviendo, malo o bueno, el Señor debe ser el primer lugar. Nuestro Señor Jesucristo lo decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, lo decía. Y eso está por encima de las riquezas, eso está por encima de tus proyectos, de tus metas. Es importante tener eso claro y no colocar al Señor en un segundo lugar. Es supremamente importante entender eso independientemente del momento que estés viviendo.
independientemente de esos proyectos tan importantes que puedas tener, independientemente de ese trabajo tan, pues, representativo que puedas tener, el Señor está por encima. El Señor quita reyes y pone reyes. El Señor mueve sus fichas. Permite que el Señor te utilice en el lugar donde está, en ese trabajo que tal vez no te agrada, en ese lugar donde de pronto sientes que no estás, pero entra en comunión con el Señor y pregúntale por qué te está colocando en ese lugar. ¿Qué quiere que tú, qué misión quiere que tú cumplas en ese lugar donde Él te ha colocado, donde Él ha permitido que tú vayas? Es importante hacer eso y que nunca tu parte espiritual esté por debajo de tu parte económica, ni nunca tu parte espiritual esté por debajo de tu carne. O sea, no permitas que tu carne gobierne, no permitas que tu mente y tus apetitos, que nuestras concupiscencias estén por encima de ese amor y de ese respeto a la norma y a la ley que el Señor nos ha dejado. El Josué decía, mira que no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Así que esto sucedió con Salomón. Se casó con pues todas estas mujeres y ellas empezaron a deteriorar la calidad espiritual del pueblo de Dios. Y ahí el Señor se enojó y también a partir de ahí decretó que ese reino sería dividido y lastimosamente 10 de las tribus de Israel, el Israel del norte, llegaron a cautiverio y nunca regresaron. Y Judá, que era la otra parte donde se dividió el reino de Salomón, también llevó a cautiverio y estuvo alrededor de 70 años sometidos bajo el reino de Nabucodonosor y otros reyes que le siguieron. Así que cada vez que el pueblo de Dios pecaba, venían pueblos paganos y lo sometían hasta que el pueblo clamaba nuevamente. Al día de hoy estamos viviendo situaciones muy difíciles, donde el nombre de Dios está siendo olvidado, donde en medio de las pandemias, de las enfermedades, estamos permitiendo que muchas cosas malas lleguen a nuestro mundo, estamos destruyendo el planeta, estamos viviendo una época muy difícil y tal vez el Señor permite muchas de las cosas porque el pueblo no se levanta y clame. La palabra de Dios que le regaló a Salomón decía, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es exaltado y se arrepintieren de sus malos caminos y clamaren a mí, entonces yo sanaré su tierra. Y como mensaje en este tiempo que vivimos, es importante que le clamemos a Dios como comunidad, como hijos, como iglesia, que le clamemos a Dios todos los días por que Él sane nuestra tierra, que Él sane nuestro país, que Él pueda colocar gobernantes dignos, honestos, que lleven, que siempre el nombre de Dios esté por encima. Es imposible que nosotros podamos colocar gobernantes que no honren la vida de Dios, que no honren el poder que no reconozcan a nuestro Dios maravilloso que tenemos. Y bueno, avanzamos para ya estar pues terminando. Salomón manejaba una diplomacia bastante grande, era muy sabio para hablar y pudo hacer que el gobierno, el imperio de Egipto y el imperio de Asiria pudieran convivir juntos y prácticamente el reino de Israel se extendió hasta Egipto y hasta Siria porque entre sus habilidades mentales para hablar, su capacidad de sabiduría y su poder económico, su poder bélico de guerra, les permitió poder entrar a tomar también control de estos territorios aledaños al territorio de Palestina. Y bueno, como último, pues la debilidad de Salomón empezó por la carne, por casarse con muchas mujeres extranjeras, por dejarse gobernar por muchos apetitos de la carne y en algún momento fue desobediente de todos los preceptos que el Señor le había encomendado y todo lo que su padre le encomendó, pues
él se desvió, realmente se desvió en medio de toda esta opulencia, todo lo de su ambición de querer pues tener más poder, aunque no lo dijo, pero siempre sus actos llevaron a que su gobierno se expandiera y, como dije anteriormente, espiritualmente se debilitara la casa de Israel. Y quiero cerrar con esta porción donde el rey Salomón en sus últimos tiempos se da cuenta de que todo era vanidad. Todo era vanidad, y quiero leerles donde él hace un resumen de su vida, todo lo que se hizo y todos los gustos que se dio. Y quiero que esto nos sirva de reflexión. Que nuestra vida no sea una vida de buscar placeres, una vida de buscar riquezas, una vida de buscar nuestras metas personales, y nos olvidemos del Señor, y a lo último tratar de buscarle cuando tal vez sea muy tarde, cuando de pronto no podamos servirle como Él quiere que le sirvamos. Eclesiastés 2, voy a leer del 3 al 11. Y decía Salomón: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. ¿Cuántos de nosotros, aún no teniendo la riqueza de Salomón, queremos agasajar nuestra carne con vino? Y dice: y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, e hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Tal vez cuando leemos esto se parece mucho a nuestras metas personales, se parece mucho a cuando hablo con las personas y me dicen: yo quiero tener mi finca, yo quiero tener mis autos, yo quiero tener mis casas, yo quiero tener mis cosas, y para eso trabajo, y para eso... Y muchas veces esto se parece a lo que dice nuestro rey Salomón: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté viñas, hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. El versículo 6 dice: me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos y siervos nacidos en casa, tuve esclavos. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y dice: me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Como vemos, el rey Salomón lo tuvo todo y le dio gusto a su carne como quiso. Y dice además: y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Y miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, y esto es importante, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Y el mensaje, mi querida familia, es que nuestra vida no se convierta tal vez en un menor monto, como fue la vida de Salomón. Tratar de buscar las riquezas, tratar de buscar los placeres, tratar de buscar la vanagloria, tratar de buscar la comodidad, el confort, olvidándonos del servicio de Dios, olvidándonos de los preceptos de Dios, olvidándonos, pisoteando tal vez en muchos de los casos a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo. Cuántas cosas, estrategias por crecer más muchas veces utilizamos para dañar y para lograr un mayor beneficio para nosotros y nuestra familia. Obviamente, tal vez esos proyectos de vida son sanos, pero nada que no vaya de la mano de Dios está bien. Necesitamos construir en el reino de los cielos. Necesitamos construir tesoros en el reino de los cielos, porque los tesoros en la tierra tarde o temprano se acabarán, y lo estamos viendo en estos días. Es importante, tampoco con este mensaje quiero decirles que no construyan sus metas personales, que no se desarrollen, se desempeñen
adquieran nuevas habilidades. Todo eso es importante, pero todo debe ser para la honra de Dios. El Señor tal vez te coloca como profesional, tal vez tú seas un contador, tal vez tú seas un odontólogo, pero encárgate de ser el mejor, encárgate de ser el más honesto, encárgate de ser el mejor abogado de Dios, encárgate de ser el mejor médico, enfermero, enfermera, mejor profesional, ingeniero, de parte de Dios, que tus actos revelen el amor de Dios, que tus actos revelen las virtudes de un hijo de Dios, que tus actos revelen la excelencia de un hijo de Dios, que tus actos revelen la grandeza del Padre de los cielos en primer lugar por encima de todo lo que estás construyendo. El mensaje de Dios es no olvidemos al Padre de los cielos, no olvidemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no olvidemos que el Espíritu Santo habita en nuestra vida si tú naciste de nuevo. Si tú naciste de nuevo, el Espíritu Santo habita dentro de ti y solamente falta que le permitas que Él tome el control ya de tu vida para que la sabiduría, para que Él alinee tus emociones. Cuando el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, nuestra vida se llena de amor, nuestra vida se llena de fruto, nuestra vida se llena de bondad, nuestra vida se llena de tranquilidad, se llena de poder para vencer el pecado. Nuestra vida se llena de una excelencia que viene de parte de Dios. Así que, mi querida familia, quiero pues cerrar con esto y quiero pedirles, si tú no has nacido de nuevo, si tú no has recibido a nuestro Señor Jesucristo en el corazón, si tú no le has entregado tu vida, pero al día de hoy sientes que necesitas cambiar la dirección de las cosas que estás haciendo, sientes que por más que trabajas no creces lo suficiente, el Señor te dice hoy, yo soy tu respaldo, yo soy tu proveedor. El Señor te dice, yo te acompañaré, yo te respaldaré, yo te pastorearé en verdes prados, en remansos de agua fresca te pastorearé. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Si quieres hacer conmigo una oración, quiero que la sigas, entendiendo que es importante arrepentirnos de los pecados, entendiendo que el Señor Jesús vino a esta tierra a derramar su sangre y a que su sacrificio fuera la propiciación para que el Padre de los cielos perdonara nuestros pecados y nos hiciera hijos. Así que te pido que sigas conmigo esta oración si quieres hacer un cambio y una transformación y recibir a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco que el pecado me aparta de ti. Yo te pido que entres a mi vida. Yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que tú viniste a la cruz a morir por mí. Reconozco que el Padre te levantó de los muertos y que ahora vives. Y te pido que vivas en mi corazón. Te pido que entres a mi corazón y te conviertas en Salvador único y suficiente de nuestra vida. Y te pido además que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me conviertas en la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga, el Señor les regale un resto de semana maravilloso. El Señor sea provisión suficiente, respaldo suficiente para cada una de tus necesidades. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.